Bienvenidos al tema 6 de la unidad 2 del curso de probabilidad y estadística para ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Como motivación del tema podemos decir lo siguiente: con las funciones generadoras de momentos podemos demostrar que la variable aleatoria z igual a x barra menos mu entre sigma entre la raíz de n, la cual se utiliza como estadístico en la prueba de hipótesis de una media con muestras grandes, tiene una distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. De hecho, decir muestras grandes y que n tiende a infinito es lo mismo. Bueno, aquí cabe señalar que ese tema de funciones generadoras de momentos vincula a la unidad 2 con la unidad 5 y con la unidad 4, porque la x barra se define como la suma de una muestra entre n, y en la unidad 4 se habla de suma de variables aleatorias. Y además también podemos decir que aquí también está involucrada la distribución normal, pues estamos indicando que esta z tiende a una distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Entonces esta unidad se vincula con la 3, con la 4 y con la unidad 5, pero de mayor relevancia con la unidad 5. Cuando lleguemos a la unidad 5, usted debe de recordar esto que estamos diciendo aquí y se va a dar cuenta de cómo la función generadora de momentos nos ayuda a entender lo que vamos a ver en la unidad 5. Con este tema tendremos la oportunidad de ver un concepto netamente matemático, pero con aplicaciones muy interesantes o prácticas, como es la prueba de hipótesis en estadística. La demostración de que esta z tiende a una distribución normal estándar está basada en que si dos variables aleatorias z y n tienen la misma función generadora de momentos, llamémosle mz de t y mn de t, entonces también tienen la misma función de densidad fz de t y fn de t. Aquí nosotros demostraremos que el límite cuando n tiende a infinito de mz de t
es igual a e a la t cuadrada sobre 2, donde e a la t cuadrada sobre 2 es la función generadora de momentos de la variable aleatoria normal estándar. Bueno, y vamos a empezar definiendo el yésimo momento respecto al origen. Y este se define como la esperanza de y a la i. Y se acostumbra a denotar esta esperanza por mu i prima. Entonces, el yésimo momento respecto al origen es la esperanza de y a la i. Y se denota por mu i prima. Inmediatamente hacemos la siguiente observación, que la esperanza de y es mu 1 prima y no es otra cosa que el valor esperado de la variable aleatoria y que la denotamos por mu. Entonces aquí no debe usted de confundir mu 1 prima y mu, que son iguales. Entonces mu 1 prima es la esperanza de y. Recuerde esta fórmula. La esperanza de y a la i es mu i prima. Y también tenemos que la esperanza de y cuadrada sería mu 2 prima. Y entonces, fíjese usted bien en este detalle, que la varianza sigma cuadrada originalmente, o una fórmula que obtuvimos para calcular la varianza, era la esperanza de y cuadrada menos el cuadrado de la esperanza de y. Entonces, con estos conceptos de el yésimo momento con respecto al origen, la varianza la podemos escribir como mu 2 prima menos mu 1 prima al cuadrado. Y esta va a ser, estas fórmulas nos van a ser muy útiles para calcular medias y varianzas utilizando los yésimos momentos con respecto al origen. Bueno, ahora, como estas fórmulas son muy importantes, vamos a dar estas fórmulas para calcular mu y sigma cuadrada con el primero y segundo momento con respecto al origen. Y estas tiene usted que recordarlas porque son ejercicios clásicos de este tema. Mu, no, en términos de los momentos con respecto al origen, mu es mu 1 prima y sigma cuadrada es mu 2 prima menos mu 1 prima al cuadrado. Recuerde bien estas fórmulas. Bueno, para demostrar algunas de las propiedades que vamos a ver en este tema, vamos a recordar cómo se calcula la esperanza de una variable aleatoria discreta. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo y, una variable aleatoria discreta con función de densidad dada por la tabla que ahí aparece, entonces conviene que usted recuerde que la esperanza de una función de y se define como g de y1 por f de y1
más así sucesivamente hasta G de Y n por F de Y n. Y es la suma desde igual a 1 hasta n de G de Y por F de Y. Porque esta fórmula nosotros la vamos a emplear donde la G la vamos a cambiar por la exponencial, que ahorita vamos a ver cómo se hace este cambio. Y si la variable aleatoria es infinita contable, también recuerde que la esperanza de G de Y es G de Y1 por F de Y1 más G de Y2 por F de Y2 y así sucesivamente hasta infinito. Y esta suma se puede escribir como la suma desde K igual a 1 hasta infinito de G de YK por F de YK. Bueno, ahora sí. ¿Cómo se define la función generadora de momentos para variables aleatorias discretas? La función generadora de momentos, que se acostumbra denotar por m de t, para una variable aleatoria discreta finita y, cuya función de densidad es la que aparece aquí en la tabla, se define como, y aquí está, miren, m de t es igual a la esperanza de e a la t por y. Y por eso hicimos el recordatorio de cómo se calcula una esperanza. Acá miren, esta fórmula. Por eso recordamos esta fórmula, porque si le aplicamos esta fórmula acá abajo, la esperanza de e a la t por y sería e a la t por y1 por f de y1, más así sucesivamente hasta e a la t por yn por f de yn. Y se puede escribir como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de e a la t yk por f de yk. En el caso infinito contable, la función generadora de momentos queda como, bueno, aquí está, es m de t y también es la esperanza de e a la t por y. Y como estamos en el caso infinito contable, sería e a la t y1 por f de y1 más e a la t y2 por f de y2 más e a la t y3 por f de y3 más así sucesivamente hasta infinito. Y esta suma se puede escribir como la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de e a la t yk por f de yk. Bueno, y aquí está el punto central de para qué sirve la función generadora de momentos. Y lo que me dice esta igualdad es que si yo a la función generadora de momentos la derivo k veces y la evalúo en 0, obtengo mu k prima. Fíjense usted en esto. Si derivo k veces la función generadora de momentos y la evalúo en 0, obtengo el késimo momento central con respecto al origen. Entonces, si ustedes conectan este resultado con las fórmulas que dimos antes para calcular la varianza y la media, fíjense, con estas fórmulas calculamos la media y la varianza con los momentos. Entonces, si ustedes conectan estas fórmulas con la que estamos viendo acá, con esta, pues resulta
que teniendo la función generadora de momentos, yo puedo calcular la media y la varianza derivando la función generadora de momentos y evaluándola en cero. Y aquí resaltamos unos casos especiales, que m' de 0 es μ1' y μ2' en 0 es μ2'. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la función generadora de momentos. Entonces, ejemplo 1, encuentre la función generadora de momentos m de t de la variable aleatoria asociada al lanzamiento de una moneda corriente. La variable aleatoria sobre la cual vamos a trabajar es la x, que está definida en el conjunto HT y que va hacia los números reales y está definida como x de h igual a -1 y x de t igual a 1. Después, con m de t, derívala para obtener los 4 primeros momentos con respecto al origen. Finalmente, obtenga la esperanza y la varianza. Solución. La tabla asociada a esta variable aleatoria es: primer renglón, x, toma los valores -1 y 1, y f de x es un medio para los dos valores de -1 y 1. Entonces, la función generadora de momentos, m de t, es la esperanza de e a la t por x. Y lo que tiene que usted que hacer es tomar e a la t por -1 por f de -1 más e a la t por 1 por f de 1. Y eso es igual a e a la menos t entre 2, porque f de -1 vale un medio, mientras que el otro me queda como e a la t entre 2. Y esto no es otra cosa que el coseno hiperbólico de t. Entonces, la función generadora de momentos del lanzamiento de una moneda es el coseno hiperbólico de t. Ahora calculamos los momentos con respecto al origen. Entonces, derivo y evalúo en cero. Entonces sería la derivada del coseno hiperbólico evaluado en cero. La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico y evaluado en cero me da 0. La segunda derivada me da μ2', que es la esperanza de x cuadrada, y es la segunda derivada de sería la segunda derivada del coseno hiperbólico evaluado en 0. Y eso me da coseno hiperbólico de 0, que es 1. Entonces fíjense, mire cómo nada más derivando la función generadora de momentos estoy obteniendo μ1' y μ2'. De la misma forma, si derivo 3 veces la función generadora de momentos y la evalúo en 0, obtengo μ3'. Entonces hay que derivar 3 veces el coseno hiperbólico de t y evaluarlo en 0. Y eso me da seno hiperbólico de 0, que es 0.
Bueno, finalmente derivo 4 veces la función generadora de momentos y la evalúo en 0 para obtener μ4'. Entonces tengo que derivar 4 veces el coseno hiperbólico, que me da coseno hiperbólico de 0, y evalúo en 0 para obtener 1. Finalmente calculamos la esperanza y la varianza con las siguientes fórmulas. La esperanza de x es μ1' y eso es 0. La varianza de x es la esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x al cuadrado. Y eso es igual a μ2' menos μ1' al cuadrado, que es 1 menos 0, y eso me da 1. En otro ejemplo, para el lanzamiento de un dado, el espacio muestral es S igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Definimos una variable aleatoria x de S en R como x de S igual a S cuadrada menos 1. Encuentre la función generadora de momentos y calcule la esperanza y la varianza de x. Bueno, como la función de densidad de x es esta tabla, recuerde que x es s al cuadrado menos 1. Por eso es que me queda los valores en el primer renglón de 0, 3, 8, 15, 24 y 35. Y la probabilidad de cada uno de estos valores es 1/6 porque estamos en el lanzamiento de un dado. Entonces, m de t va a ser 1/6 por e a la 0t más e a la 3t más e a la 8t más e a la 15t más e a la 24t más e a la 35t. Y eso lo puedo simplificar a 1/6 de 1 más e a la 3t más e a la 8t más e a la 15t más e a la 24t más e a la 35t. Ahora calculamos la esperanza como sigue. La esperanza de x es μ1' y no es más que derivar m de t y evaluarla en 0. Entonces, derivando m de t y evaluándola en 0, pues obtengo un valor de 85 sextos y es el valor de la esperanza. Mientras que la varianza la calculamos con, aquí está la fórmula, la varianza de x es la esperanza de x cuadrada menos el cuadrado de la esperanza de x, que sabemos que es μ2' menos μ1' al cuadrado. En esta fórmula solamente nos falta calcular μ2', que es la segunda derivada de m de t evaluada en 0. Entonces derivo 2 veces m de t y le evalúo en 0 para obtener el resultado 2099 entre 6. Sustituyendo esta información en la fórmula de la varianza, obtenemos que la varianza de x
es igual a μ2' menos μ1' al cuadrado, que sería 2099 sextos menos 85 sextos al cuadrado, para obtener un resultado de 5369 sobre 36. Bueno, ahora lo que queremos es dar una justificación de por qué derivando m de t obtenemos los momentos con respecto al origen. Y para eso hay que utilizar de que la serie de la función generadora de momentos con respecto al origen toma la forma m de t igual a 1 más t por μ1' más t cuadrada entre 2 factorial por μ2' más t cúbica sobre 3 factorial por μ3' y así sucesivamente. De aquí usted ya puede darse cuenta que si derivo yo a la m de t, me van a dar las μ y prima. Y eso es lo de por qué se le llama a m de t la función generadora de momentos. Bueno, vamos a utilizar para checar esta serie de arriba, vamos a utilizar que la expansión por series para la exponencial, eso se ve en los cursos de cálculo, que e a la t por y es igual a 1 más t por y más t por y al cuadrado sobre 2 factorial más t por y al cubo sobre 3 factorial más t por y a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente. Bueno, sacando la esperanza de e a la t por y utilizando la ecuación anterior, o sea, miren, la serie que está arriba la utilizo acá abajo. Entonces, la esperanza de e a la t por y sería la sumatoria de e a la t por y por f de y. Y ahí es donde meto la serie de arriba, la utilizo acá abajo para escribir la e a la t por y. Entonces, e a la t por y de acá abajo la escribo utilizando la serie de arriba, para que me quede esa e a la t por y como 1 más t por y más t por y al cuadrado sobre 2 factorial más t por y al cubo sobre 3 factorial más así sucesivamente. Y eso queda multiplicado por f de y. Entonces ahora lo que hago es en este renglón, la f de y la multiplico por cada uno de los términos que está dentro del corchete y la sumatoria la distribuyo sobre cada sumando. Entonces, haciendo eso, me va a quedar la sumatoria de f de y más t por la sumatoria de y por f de y más t cuadrada sobre 2 factorial por la sumatoria de y cuadrada f de y más t cúbica sobre 3 factorial por la sumatoria de y cúbica por f de y. Y ya nada más hay que fijarnos que, por ejemplo, la sumatoria de f de y me da 1. Que la sumatoria de y por f de y es μ1'. Que la sumatoria de y cuadrada por f de y es μ2'. Que la sumatoria de y cúbica por f de y es μ3'. Y así es como obtengo la serie asociada a m de t. Y por eso es que surge la propiedad
de que si esta serie la derivo k veces y la evalúo en 0, obtengo mu k prima. Entonces, ya nada más es de derivar la serie que está acá arriba. Vamos derivándola. Entonces ahí tengo m de t. Si la derivo una vez, obtengo m1 de t, que es mu1' más 2t sobre 2 factorial por mu2' más 3t cuadrada sobre 3 factorial por mu3' más así sucesivamente. Entonces, si sustituyo la t por 0 en esta serie, pues me queda que la primer derivada evaluada en 0 me da mu1'. Si derivo dos veces la función m de t, me queda mu2' más 2t entre 2 factorial por mu3' más los términos que siguen. Haciendo t igual a 0, pues me queda que la segunda derivada evaluada en 0 de m me da mu2'. Al seguir derivando m de t, vemos que la késima derivada evaluada en 0 me da mu k', donde k corre desde 1, 2, así hasta infinito. Bueno, vamos con otro ejemplo. Encuentre la función generadora de momentos para una variable aleatoria de Poisson, cuya función de densidad es, y aquí me la dan, la función de densidad de Poisson, que es f de y igual a lambda a la y por e a la menos lambda entre y factorial, cuando y es 0, 1, 2, así hasta infinito, y 0 en otro caso. Este ejemplo es interesante porque es un ejemplo de un caso infinito contable. Entonces fíjese usted cómo se maneja el caso infinito contable. Bueno, primero escribimos la definición de m de t como la esperanza de e a la t por y. Y la esperanza de e a la t por y no es más que hacer la suma desde y igual a 0 hasta infinito de e a la t por y por f de y. Estamos en el caso infinito contable. Y f de y la sustituyo por la fórmula de arriba. Nada más que tomo el caso cuando y vale 0, 1, 2, etc. Entonces me queda la serie, la sumatoria desde y igual a 0 hasta infinito de e a la t por y por lambda a la y por e a la menos lambda entre y factorial. O sea, estoy utilizando esta fórmula de acá arriba. Y ahora voy a simplificar esta serie. La serie que está acá abajo la voy a trabajar, y para eso voy a juntar los términos que tienen a y como exponente. Voy a juntar e a la t por y con lambda a la y. Esos dos términos los voy a juntar utilizando leyes de los exponentes. Entonces me queda la sumatoria desde y igual a 0 hasta infinito de lambda por e a la t, todo eso elevado a la y por e a la menos lambda entre y factorial. Y e a la menos lambda no depende de y la puedo sacar de la sumatoria, quedándome e a la menos lambda por la sumatoria desde y igual a 0 hasta infinito
de lambda por e a la t, todo eso elevado a la y entre y factorial. Podemos escribir la última serie como una exponencial, aplicando la serie de Maclaurin siguiente. Esta fórmula, miren, de que e a la u es 1 más u cuadrada entre 2 factorial más u cúbica sobre 3 factorial y así hasta infinito, en la que identificamos a u como lambda por e a la t. O sea, fíjense en esta serie, la que está a su derecha, esa serie la quiero escribir en términos del exponencial utilizando esta fórmula. Y entonces, haciendo en esta la serie de arriba u igual a lambda por e a la t, me queda que la sumatoria desde y igual a 0 hasta infinito de lambda por e a la t elevado a la y entre y factorial sería e a la lambda por e a la t. Y con eso pues me queda que la función generadora de momentos de la variable aleatoria Poisson sería m de t igual a e a la menos lambda por e a la lambda por e a la t. Bueno, y en el siguiente ejemplo nos dicen que utilicemos la fórmula que acabamos de deducir para encontrar mu y sigma cuadrada de una variable aleatoria de Poisson. Sería interesante, miren que esta distribución de Poisson la vamos a utilizar mucho en el curso. Entonces procure usted aprenderse cómo es la función generadora de momentos y ahorita que vamos a sacar mu y sigma cuadrada, que también recuerde ese detalle. Bueno, para sacar mu con lo que estamos viendo, mu sería la derivada de la función generadora de momentos evaluada en 0. Y sería la derivada de e a la menos lambda por e a la lambda por e a la t, evaluada en t igual a 0. Entonces tengo que derivar esa expresión y evaluarla en 0. Entonces hago la derivada. Observe que e a la menos lambda se toma como una constante y lo que tengo que derivar es e a la lambda por e a la t, que esta derivada hace a que lambda por e a la t quede abajo y ya evaluando en t igual a 0 me queda lambda. Entonces fíjense, la esperanza de una Poisson es lambda. La media, la esperanza de una Poisson es lambda. Y ahora vamos a sacar la segunda derivada de una Poisson evaluada en 0. Entonces, la primera derivada, miren, la primera derivada que obtuvimos, que es e a la menos lambda por e elevado a la lambda et por lambda e a la t, esa la tengo que volver a derivar y evaluarla en 0. Entonces, aquí tengo que utilizar la regla del producto para derivar. Tomo a e a la lambda e a la t como un factor y a lambda e a la t como otro factor. Entonces tengo que utilizar la regla para derivar productos. Y entonces aplicando la fórmula para derivar productos sería, lo que me queda es e a la menos lambda por e a la lambda e a la t por lambda e a la t por lambda e a la t más e a la menos lambda por e a la lambda e a la t
por lambda e a la t. Y esa expresión la tengo que evaluar con t igual a 0. Entonces, haciendo t igual a 0, obtengo lambda cuadrada más lambda. Bueno, pues ahora como sabemos que la varianza es igual a la esperanza de y cuadrada menos mu al cuadrado, que es igual a mu2' menos mu al cuadrado, por lo tanto, la varianza me queda como lambda cuadrada más lambda menos lambda al cuadrado. Y esto se reduce a lambda. Entonces, fíjese, la varianza de una distribución Poisson es lambda. Bueno, y vamos ahora a un teorema muy importante, muy útil en probabilidad y estadística, que se le llama teorema del límite central. Si hay un teorema importantísimo en probabilidad y estadística, es este. Y este teorema se demuestra precisamente con la función generadora de momentos. Ese teorema del límite central dice lo siguiente: si tengo x1 hasta xn variables aleatorias que son independientes, que ahorita no hemos visto el concepto de variables aleatorias independientes, pero en el transcurso de lo que vamos a ver ahorita, vamos a mencionar cómo se interpreta que las variables aleatorias sean independientes. Segunda hipótesis es que estas variables aleatorias tienen la misma función de densidad. Tercera hipótesis, tienen la misma media, mu y varianza sigma cuadrada. Y x barra la defino como x1 más así hasta xn entre n y se le llama la media muestral. Entonces, bajo estas condiciones, la variable aleatoria z tiende a una normal estándar n mayúscula cuando n es grande o cuando n tiende a infinito. Bueno, entonces la variable aleatoria z es la que indicamos cuando iniciamos el tema. Y aquí está, miren. Z es x barra menos mu entre sigma sobre raíz de n. Y lo que estamos diciendo es que esta variable z tiende a una normal estándar n mayúscula cuando n tiende a infinito. La distribución normal estándar es esta, miren. Es f de t igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos t cuadrada sobre 2. ¿Por qué es importante este teorema? Miren, porque esta normal estándar es una distribución bien conocida. E inclusive hasta hay tablas de sus valores. Entonces, no sé si puedan percatarse, pero acá miren, las x, la x barra, o en estas observaciones que dimos, las variables x1 hasta xn son variables cualesquiera que cumplan con las hipótesis que estamos indicando. Entonces, así a grandes rasgos, lo que estamos diciendo es que si x1 hasta xn
son variables aleatorias de cualquier población que cumpla con estas hipótesis, entonces su promedio menos su media entre su desviación estándar entre la raíz de n tienden a una normal estándar. Eso es algo sorprendente, o sea, que cualesquiera muestra sacada de cualquier población que cumpla con las hipótesis que estamos diciendo, resulta que el promedio de esas variables aleatorias menos la media entre su desviación estándar entre la raíz de n tiende a una normal estándar. Entonces, este resultado es sorprendente porque cualquier población puede ser estudiada mediante la normal estándar, que esta es su ecuación de la distribución normal estándar. Entonces, fíjense, ese es el resultado impactante, que cualquier muestra de una población, de cualquier población, cuando n sea grande, puedo estudiar esa muestra a través de la normal estándar. Y les digo, de la normal estándar inclusive hasta hay tablas para sus valores, sus probabilidades. Y la normal estándar es una campana. Es una campana. Bueno, vamos a esbozar un poquito la demostración para que vean cómo la función generadora de momentos me ayuda a demostrar este sorprendente teorema central del límite. Bueno, saquemos la función generadora de momentos de la variable aleatoria z, que es x barra menos mu entre sigma sobre raíz de n. ¿Y cómo la sacamos? Pues la definición que dimos, miren, m de z es la esperanza de e a la t por z. Y esto es igual a la esperanza de e a la t por la raíz de n por x barra menos mu entre sigma. ¿Qué fue lo que hice en este paso? Sustituir z. Sustituyo z. Acá miren. Aquí está z. Esto es z. Entonces, acá abajo, sustituyo z por lo que les acabo de decir. Después de eso, x barra lo sustituyo por x1 más así hasta xn entre n. Entonces, donde hemos sustituido la fórmula de la media muestral x barra, simplificando el exponente y repartiendo la mu, podemos escribir bueno, lo que hago es, en este paso en el que nos quedamos, donde la mu está solita, lo que hago es el quebrado. Hago el quebrado para que la mu me aparezca como n veces. Y me quede esto. Después de eso, el raíz de n, el raíz de n, ahí hay dos n's. Hay una raíz de n y una n que está en el denominador. Entonces, esas dos raíces de n y n las simplifico para que me quede una raíz de n abajo. Por eso es que me queda x1 más así hasta xn menos n veces mu entre raíz de n por sigma.
Entonces simplifico esas dos n's y la n la junto con sigma. Bueno, ahora para el siguiente paso, si tengo n veces mu, lo que hago es esas n veces mu, mando una mu con x1, así hasta una mu con xn, porque tengo n mus. Por eso en el siguiente paso escribo x1 menos mu más así hasta xn menos mu. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repartir t y el denominador raíz de n por sigma. Repartimos t y el denominador raíz de n por sigma. Y utilizando leyes de los exponentes, fíjense, ahí está. O sea, reparto la t y por leyes de los exponentes hago productos de exponenciales. O sea, en este paso, miren, en este paso lo que hago es x1 menos mu, lo divido entre raíz de n por sigma y aparte va multiplicado por t. Y así lo hago con el último sumando, me queda xn menos t entre raíz de n por sigma por t. Pero como todos esos exponentes se están sumando, los puedo escribir como producto de exponenciales, porque la ley de los exponentes, cuando multiplico, miren acá abajo, cuando multiplico las es sumar los exponentes, que es lo que tenía ya antes arriba. Y entonces aquí es donde va a entrar la independencia, miren, de que la esperanza de esas exponenciales, de esas n exponenciales, es el producto de las esperanzas. Ahí es donde interviene la independencia de x1 hasta xn. La independencia me permite escribir como el producto de esas esperanzas. Aquí lo digo, donde la esperanza de un producto es el producto de las esperanzas por la independencia de x1 hasta xn. Ahora vamos a utilizar que x1 hasta xn tienen la misma función de densidad. Entonces con x1 podemos calcular todas las esperanzas. O sea, acá arriba yo tengo la esperanza donde interviene x1. Así hasta la esperanza donde interviene esos xn. Pero entonces todas esas esperanzas las puedo calcular como con la primera esperanza, pero nada más que elevada a la n. Entonces me queda que el producto de las esperanzas anteriores es la esperanza de e a la t por x1 menos mu entre sigma por raíz de n elevado a la n. Y ahora utilizo la serie de la exponencial, que ya hemos visto en varios ejemplos de este tema. La exponencial que aparece ahí la escribo como una serie y me va a quedar la esperanza de 1 más 1 entre 2 factorial por t por x1 menos mu
entre sigma por raíz de n al cuadrado, más 1/3 de t por x1 menos mu entre sigma por raíz de n al cubo más, y así hasta infinito. Aquí seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta que falta un término, el de la potencia 1, porque está el 1, está el cuadrado, está el cubo y así infinitamente, pero no está el de primer grado. Bueno, pues vean el exponente de que sería con 1, que sería t por x1 menos mu entre sigma por la raíz de n. Bueno, pues ese término va a desaparecer, porque como estamos sacando vean que ahí aparece la esperanza de la exponencial. Entonces, si estamos escribiendo la exponencial como una serie, observen que al sacar la esperanza de x1 menos mu, pues eso la esperanza de x1 es mu, y entonces por eso desaparece ese término, porque al sacar la esperanza de x1 menos mu, eso me da 0. Entonces por eso no aparece o no se escribe el término de primer grado en la serie del exponencial. Y aquí está también la serie que hemos utilizado. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de tomar toda la serie infinita, vamos a tomar nada más el término con 1 y el cuadrático. Y ahí está también la esperanza escrita. O sea, me queda 1 más t cuadrado entre 2 factorial por la esperanza de x1 menos mu al cuadrado entre sigma cuadrada por n elevado todo eso a la n. Entonces, aquí está la explicación donde hemos despreciado los términos que contienen potencias mayores a 2, pues n es muy grande y aparece en el denominador la n. Entonces, si n es muy grande y aparece en el denominador, esos términos valen 0. Si además nos damos cuenta que la esperanza de x1 menos mu al cuadrado es sigma cuadrada, entonces obtenemos, ahí está, miren, o sea, esta expresión me queda como 1 más t cuadrada entre 2 factorial por sigma cuadrada entre sigma cuadrada por n, todo eso elevado a la n. O sea, lo que estamos utilizando es lo que está aquí arribita, de que la esperanza de x1 menos mu al cuadrado es sigma cuadrada. Y entonces, pues ahí puedo cancelar a sigma cuadrada y lo que me queda lo puedo escribir como 1 más t cuadrada entre 2 a la n a la n. Y cuando n tiende a infinito, esta última expresión tiende a e a la t cuadrada entre 2. ¿Por qué? Porque en cálculo se ve que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más a entre n a la n es igual a e a la a.
Y bueno, con eso se termina el teorema del límite central. Porque fíjense, acá a la derecha, donde aparece e a la t cuadrada sobre 2, esa función es la función generadora de momentos de la normal estándar. Entonces con eso ya, fíjense, demostramos, o sea, empezamos con la función generadora de momentos, miren. Empezamos acá arriba, empezamos con la función generadora de momentos aquí. Aquí empezamos el teorema. Aquí empezamos con la función generadora de momentos de z y terminamos con que esa función generadora de momentos tiende a e a la t cuadrada sobre 2, que es la función generadora de momentos de la normal estándar. Entonces con esto queda demostrado el teorema central del límite. El teorema central del límite que dice que z tiende a una normal estándar cuando n tiende a infinito. Bueno, pues con esto se termina el tema de función generadora de momentos. Ahí está, Sirvit. A ver, fíjate si la apagué porque ahora apareció otra cosa. ¿Sí la apagué? No.